Al Desnudo con Desiree Durán. Con una niñez llena de recuerdos, con rechazo al racismo, al egoísmo, al clasismo y un fiel creyente de que los sueños no se negocian, simplemente se cumplen. Es la oportunidad de conocer más acerca de la vida de nuestro invitado. Pero me voy. Guerrero, honesto y talentoso, apasionado por la lucha social y los pensamientos construidos con arte. Así se define Alejandro Antonio Delius Tejada. Nació el 16 de julio de 1977 en la ciudad Maravilla, La Paz. Hijo de Antonio Delius y Ana Tejada, es el segundo de los hermanos, Gisela, su segunda mamá y mentora, pues siempre lo apoya y aconseja en todas sus decisiones. Sergio, Jimena, Daniela y Ana, la menor de todos, a la que él cuida y protege como un padre. Considera a su familia colaboradores de lucha. Realizó sus estudios en los colegios San Antonio y el Colegio San Patricio de La Paz, de donde se graduó en el año 1996. Estudió Ciencias Políticas y Gestión Pública y es músico de profesión. Su gran pasión, la música y la composición, que la inició a la corta edad de 11 años, cuando su abuelo David le regaló su primera guitarra. Por su trayectoria, Alejandro ha recibido varios reconocimientos. El más importante, el cariño de la gente que lo guarda en la mente y no en escaparates. También ha incursionado en la televisión, un modo de comunicar a las familias bolivianas el amor a la patria. Así él lo afirma. Su próximo proyecto, la presentación de su nuevo disco como solista, con el que promete sorprender a su público. Alejandro Delius nos acompaña en esta oportunidad para poder permitirnos conocer un poquito más allá de lo que ya hemos conocido como cantante, como compositor, como productor, como presentador de televisión, más allá el poder atravesar precisamente todas estas barreras que hemos tenido, ¿no es cierto?, a través de los medios de comunicación. Ale, bienvenido. Desi, un placer estar con usted, como siempre, mucho cariño desde el principio, pues, ¿no? Nos conocemos desde hace muchos años. En realidad yo estudié en el Colegio San Ignacio y salí del Colegio San Patricio, y también estuve en el Santa Cruz en el Colegio Juan Pablo II. Pero... ¿Por qué esta variedad, a ver, de colegios? Yo me moría de curiosidad cuando leía, ¿no es cierto?, la entrevista previa, el poder conocer más acerca de la vida de este hombre. Decía, no, estuve en varios colegios, pero recuerdo 3. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo desde que antes de cumplir un año, mis papás se separaron para siempre, se divorciaron. Bueno, en realidad los papeles tengo entendido que salieron 20 años después de divorcio, ¿no? Pero se separaron, y entonces yo iba pues como boligoma de un lado a otro, ¿no? De ciudad en ciudad o de colegio en colegio. Siempre he sido tranquilo, siempre he sido depende, ¿no? He tenido también mis últimos 8 años de colegio han sido de una persona un poco indisciplinada, ¿no? No me gustan los esquemas. Y también me parecía que tenía profesores bastante mediocres, digamos. Ay, no te los voy a nombrar, ¿no? Empezabas a analizarlo ya, tu profesor. Sí, lo que pasa es que yo desde muy pequeño, mi abuelo David, por parte de mamá, fue científico. Fue de los primeros hombres que se dio cuenta de lo que iba a pasar con el cambio climático, por ejemplo. Fue el hombre que trajo a Bolivia, y además con varios avances científicos, logró implementar el cemento poroso, por ejemplo, que era un cemento liviano para construir otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces yo siempre he estado muy apegado a la ciencia. Me recuerdo que desde los 10 años empecé a leer Nietzsche mucho, y en mi casa ya en la adolescencia ya tenía pues una formación bien sólida de lo que yo pensaba de las religiones, lo que pensaba del mundo. Política, entonces, social. La política, exacto, y siempre además he tenido mucho apego hacia el indígena, ¿no? Yo me considero una persona que tiene una fuerte ideología indigenista, ¿no?
Algo que igual me llamaba la atención, vos decías, ¿no es cierto?, una niñez rodeada de ese rechazo al clasismo, al racismo, al egoísmo. ¿Eso de qué parte viene? ¿De qué lado de tu familia? ¿Cómo inculcaron eso en vos? ¿O cómo creo que fue algo que nació automáticamente en mi espíritu, ¿no? ¿Tu mamá no era así? ¿Tu papá no era así? En realidad vengo de una familia como típica familia de la generación de mis papás, ¿no? Que sí es, pues, de cierta manera racista, sí es clasista, sí hay un rechazo hacia el indígena, ¿no? Más bien con los años yo he tratado de formar a mis papás, ¿no? Suena chistoso, pero he tratado de un poco quitar ese chip, ¿no? Que era un chip con el que me he educado. Yo me he educado no solo por mis amigos, por mi familia, por la gente de mi entorno, me he educado contrariamente a lo que yo pensaba, digamos, ¿no? O sea, en mi época te enseñaban que el socialismo era pecado, que los cubanos eran los diablos, que la gente con descendencia africana era de menos categoría y que el indígena no valía nada. Y entonces yo iba al estadio porque soy muy fanático del Tigre de Achumani, siempre lo digo, y yo veía que mis amigos así platudos, pues no, porque todos eran platudos, ¿no? Y veía que así, chico, tráeme un café, o chico, tráeme un helado, y era un señor de 50, 60 años, humilde, ¿me entiendes? Y yo no entendía eso, me chocaba mucho. Y también en el colegio, ¿no? El siempre ver qué ropa tenía uno, qué ropa tenía otro, el cómo maltrataban al más humilde. Tanto era así que yo, en realidad, me escapaba del colegio y me iba a jugar a las canchitas con los lustrabotas, a los tilines también. Por eso tenía sacado máster en canchitas y en tilines también, ¿no? Pero era ese compromiso. Y por ejemplo, yo siempre me ha gustado la soledad desde niño. Sí. Me sentía un poco incómodo no era que yo era antisocial, pero no podía desarrollarme con la gente con mis amigos, la gente de mi edad. Prefería yo jugar solo y leer mis cosas y meterme en mi mundo, ¿no? Me gustaba irme a las montañas en La Paz, solo, y a ver la ciudad, ¿no? Y siempre estaba muy ligado a la ciencia por mi abuelo, David, que fue además, como te decía, el primer director del IDEMA, de la Liga del Medio Ambiente, ¿no? Hace muchos años, científico, él, académico. Mi otro abuelo era amante de los autos. Él trabajaba en una empresa que traía autos de Europa y de Estados Unidos. Y entonces estaba muy pegado a esas dos cosas. Y por otro lado ambos escuchaban Bach, escuchaban Beethoven, Mozart, ¿no? Entonces me involucré con la música, con el arte. Siempre se compraba en mi casa instrumentos musicales, aunque nadie los tocaba, pero siempre había ese impulso, ¿no? Y la sociedad, siempre he sido un crítico de la sociedad, siempre. A veces me he acomodado, en la época de Quirquiña he sido más como un personaje, ¿no? Me acomodé a un personaje, inventé un personaje para causar un efecto comercial, para causar un efecto en una industria, para generar una industria, ¿no? Pero bueno, la realidad, o sea, creaste ese personaje que era lo que conocíamos y era lo que veíamos en Quirquiña. Claro, la estrella de pop, digamos, ¿no? Exactamente, mucha gente admiraba y siguen, ¿es cierto?, admirando el trabajo, las canciones que ustedes hicieron, esa puerta también que abrieron a que nuestra gente pueda hacer el estilo de música que ustedes presentaron en aquella época. Pero hoy en día en el mundo, lo que hacía Quirquiña, no quiero ser pretencioso, pero ese concepto electropop, todos los grupos casi están haciendo eso ahora, ¿no? Nosotros hemos sido la primera banda de pop de verdad fuerte, grande en Bolivia, ¿no? Y no me siento ni orgulloso ni avergonzado, es un proceso de la vida de uno, ¿no? Pero vos decís, ese era un personaje. Era un personaje. ¿No eras realmente vos? En ciertos aspectos sí, pero en el aspecto íntimo, en el aspecto personal, ¿no? Yo siempre he tratado muy bien a la gente que ha trabajado conmigo. Siempre. La composición de las letras, el estilo de música. La letra, lo que hice con Quirquiña fue muy interesante porque por mi mismo espíritu de guerrero, digamos, siempre me ha costado un poquito más que a los demás lograr las cosas. Entonces, yo compuse los temas de Quirquiña entre mis 18 y 22 años. Y los grabé entre mis 26 y 30 años. Entonces yo estaba grabando y estaba haciendo una carrera con canciones que las había escrito muy joven. Entonces ya llegó un momento que ya no encajaban pues con mi personalidad, con mi manera de pensar, ¿no? Y la música también, ¿no? Uno va madurando, va evolucionando, pero siempre esa crítica. Quirquiña, eso, yo tenía las ganas de utilizar la plataforma de Quirquiña para generar un sello disquero que me acuerdo que Enhorabuena me apoyó muchísimo al principio de ese sello disquero.
pero toda la gente involucrada evitó que ese sello disquero prospere, ¿no? Y entonces me parece que uno de los grandes errores de los artistas y en general de los bolivianos cuando empiezan a progresar es que quieren el progreso solo para sí mismos, no quieren enseñar, no quieren darle oportunidades a otras personas o servir de escalera o de puente para que otros vengan atrás, ¿no? Y eso ha sido, bueno, Garabato ha sido un proyecto que armé para hacer una transición entre Quirquiña y mi carrera solista. Entonces dije, voy a hacer algo más rockero como Garabato para ir adecuando a la gente. No, para cambiar el chip del pop, ¿no? Y ahora mi nuevo disco no tiene nada que ver ni con rock ni con pop, ¿no? Entonces ya van a ver. ¿De qué se trata? Hay de todo. Me gusta mucho, estoy muy involucrado con Latinoamérica, con ritmos afrocubanos, me gusta mucho la salsa, me gusta la cumbia, pero lo quiero llevar a un nivel más elaborado, digamos, ¿no? Oye, siempre has sido un personaje independiente de el personaje que hubieras creado para Quirquiña, que fue el boom, ¿no es cierto?, en aquel tiempo, pero siempre has sido un personaje de mucha polémica. Sí. ¿A qué crees que se debe eso y cómo has tomado mucha polémica en torno a críticas de tu personalidad, de las cosas que decís, burlas? Durante un tiempo eras el protagonista de memes y de diferentes cosas que se pusieron de moda gracias a la tecnología y las redes sociales. Se hizo mucho más masivo, ¿no es cierto?, todo lo que se hablaba acerca de vos, y cada que haces una aparición, ya sea sobre el escenario o en la televisión, empiezan las críticas, empiezan los golpes duros. ¿Cómo tomás eso? ¿Cómo recibís? Mira, a mí me parece muy interesante el fenómeno. Yo me he especializado mucho en entender la comunicación política, por ejemplo, ¿no? Para mí es muy importante el hecho de generar eso. Ahora, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué la polémica? En realidad yo desde muy niño, y lo confieso y nunca lo he dicho abiertamente en la televisión, desde muy niño he tenido la idea, el sueño y la meta, y es una convicción con la que he crecido toda mi vida, de transformar una sociedad, ¿no? ¿Para qué transformar una sociedad? Porque no estoy de acuerdo con la manera neoliberal, superficial, imperialista, capitalista de la sociedad. Es decir, pensar que el dinero vale más que las personas, o que las mujeres son cosas y no son seres humanos, o cosas así, ¿no? Entonces decidí dedicarme a la música para eso, para poder generar un vínculo hacia mí, hacia mi arte y hacia mis pensamientos. Estudié ciencias políticas para entender la mecánica de las cosas, y todo lo que hice tiene que ver también con que soy una persona irreverente, sí, transgresora también, pero soy una persona que critica un sistema desde siempre, o critica una manera de pensar. No es que yo quiera imponer, yo soy libre de decir lo que yo pienso, entonces yo me limito a decirlo o en mi Facebook, o en mi programa de televisión, o en mi música, ¿no? Y el tema de los memes y de la gente que no me quiere, o la gente que en realidad se divierte molestándome, me parece que es muy sano para mi carrera también, porque se multiplican mis apariciones, ¿no? Es decir, si una cosa que yo digo se viraliza, sea positiva o negativa, en el contexto corto, digamos, me conviene, porque a largo plazo yo estoy dejando una huella, ¿me entiendes? Mi idea en la vida, ya he pasado la parte del querer hacer plata, tener plata, querer tener autos. Yo coleccionaba autos, tenía como 9 autos, por ejemplo, ¿no? Y gastaba así cosas, estupideces, me compraba tomaba el agua más cara y esas estupideces, porque era parte de mi personaje, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Pero sin embargo, por otro lado, yo siempre he estado trabajando con la gente humilde, y siempre he estado ayudándola, siempre he estado ahí luchando por ellos, en cierta manera, ¿no? Entonces, pero no era muy extremo entonces tomarte así de en serio el personaje cuando por debajo. Claro, o sea, ha sido extraño, pero por eso te digo, o sea, han sido momentos de mi vida que los he podido superar, por suerte, ¿no? Entonces, ¿te arrepentís de alguno de ellos? No me arrepiento de nada de lo que he dicho, de nada de lo que he hecho, no me retracto de nada tampoco. Yo no soy una persona que se retracte, porque yo no digo las cosas sin pensar. Yo cuando digo algo que es muy duro, muy polémico, sé que voy a generar algo complicado, pero lo he pensado muy bien antes de decirlo, digamos. En tu caminar, en todo lo que has hecho, ¿te has encontrado con alguien que hubiera impactado de una manera fuerte tu vida? Por que te hubiera supuesto. hecho...
redireccionar lo que estás haciendo o quizás sacar algo de lo que viste para dos personas en específico. Por un lado Álvaro García Linera, que me formó a partir del año 97. Yo me formé con él y entendí que había una manera, un sistema o un mecanismo para yo poder lograr mi meta en la vida. Yo nunca he hecho política partidaria, ¿no? Yo he hecho música, arte, pero siempre con conceptos de transformación de una sociedad, ¿no? Y cuando yo empecé a estudiar con él el año 97, me formó, le tengo muchísimo cariño, él lo sabe, lo respeto mucho, lo admiro mucho, pero él me dio la respuesta, y él me dio la brújula, y me dijo, se puede transformar una sociedad. Y yo siempre he sido crítico, o sea, yo he sido crítico en los dos lados. Político. Yo siempre he sido crítico a los dos lados, es decir, yo cuando hablaba con él o nos reuníamos con Comuna o en las charlas de los grupos socialistas, yo les decía, pero mi familia, mis amigos, mi contexto dice que la capitalización es lo mejor que nos puede pasar. En esa época, te hablo de esos años, ¿no? Y esa es una persona que me marcó la vida, sin duda alguna, y hasta el día de hoy yo lo admiro, lo sigo, he sido crítico algunas veces con el partido, ahora estoy quizás más cercano al partido porque estoy muy comprometido con la transformación de nuestra sociedad y con el socialismo en nuestro país, por un lado. Y otra persona que me marcó mucho es como mi hermano, es como mi mejor amigo, es mi padre espiritual, es mi padrino. Él se llama Eric Alvarado, es un sacerdote de Ifá, que es una eminencia en Cuba. Él es cubano y además es un gran músico. Entonces él me dio toda la parte espiritual que no entendía, ¿no? Me dio el contenido religioso a mi vida también. No soy una persona fanática, soy una persona lo más equilibrada posible. Soy una persona equilibrada, sin duda, ¿no? Pero no soy fanático de las religiones ni nada. Simplemente creo que todas las religiones te llevan a la felicidad y cada uno elige su camino religioso. ¿Tienes una relación con Dios? Por supuesto, claro que sí. Soy muy religioso dentro de mi creencia. Yo soy de la religión Yoruba, que es una religión muy criticada, muy vilipendiada por la modernidad, digamos, pero es una religión ancestral africana de los primeros habitantes de la tierra, ¿no? ¿En qué crees? Bueno, el creador se llama Olodumare en nuestra religión. Hay un creador, también existe Jesús, porque ha existido en la tierra. Hay un Padre del cielo y la tierra, que es Olofin. Es una religión como todas, ¿no? O sea, no existe una religión que no crea en Dios, eso es falso, ¿no? Pero las religiones tienen esa base, ¿no? Y en otras espiritualidades también. Pero el tema es que, más allá del tema religioso, la filosofía es lo que me atrapó. Entonces, como te decía, yo me había envuelto mucho en los libros, en la ciencia, y tenía la religión como algo que no me convencía. Cuando conocí a este amigo, gran músico además, muy talentoso, me conecté y cerré el círculo de respuestas, ¿me entiendes? Ya con eso ya entendí cuál era mi misión en la vida, ¿no? Y me siento muy contento. ¿Y en tu paso a la televisión? La televisión es parte de un gusto, ¿no? Que uno adquiere a lo largo del tiempo. Me gusta la televisión, es linda la televisión y es un arma abismal, ¿no? Es un arma donde tú puedes, es como cuando estás en un concierto, si tienes el micrófono, tú tienes el poder. Cuidado, ¿no? Claro. Y si tú estás en la televisión, tú tienes el poder. Entonces, yo creo que la televisión tiene que ver también con ser responsable y con saber hacia dónde vas. Yo siempre, es que estoy en la televisión, mando mis mensajes por un lado, por otro lado, por arriba, por abajo. Pero siempre, cuando hablo en la televisión o digo lo que digo en la televisión, digo lo que yo quiero decir. Yeah. Cuando me he sentido cohibido, antes estaba en otro canal donde se me prohibían muchas cosas, y no por gente boliviana, sino por gente extranjera, ¿no? Gente chilena, propiamente dicho. Y esa gente chilena no me dejaba hablar de mi país, no me dejaba hablar de mi ciudad, Maravilla, no me dejaba hablar de los humildes, no me dejaba tratar bien, o sea, hay una barrera, ¿no? La televisión es muy interesante y es lo que siempre digo, que en PAT es diferente, porque aquí hay un respeto al trabajador y eso es algo que para mí es muy fuerte, ¿no? Por eso me gusta estar acá. Qué bueno que te sientas cómodo acá. ¿Y el corazón de Alejandro Delius? Uy, el corazón de Alejandro Delius. Bueno, a mi edad, de si a 38 años, ya lo analizas de diferente manera, ¿no? Creo que a mi edad ya tienes que analizar qué persona va a poder acompañarte a lo largo de tu vida hasta el final. No es ya tanto
el momento, no es tanto la belleza, no es tanto la sexualidad. Es un conjunto de varias cosas, ¿no? Pero creo que no es que esté buscando, pero una compañera me merezco, una compañera que quiera. ¿Has tenido a alguien que haya llegado a romperte todos tus esquemas y que haya entrado? Por supuesto que sí, por supuesto. Ha habido algunas personas que han marcado mucho. ¿Algunas? O sea, en diferentes edades, ¿no? En diferentes etapas. Soy sincero, pero como te digo, mi intención ahora es luchar por transformar desde mi óptica una sociedad que creo que está tambaleando entre la superficialidad y las cosas banales, y me da un poco de pena también la sociedad que siga habiendo un racismo, que está volviendo a despertarse ese clasismo, esa discriminación al indígena, al humilde, y entonces creo que estoy enfocado en eso. Yo necesito una mujer a mi lado que trate bien a la gente humilde, por un lado, ¿no? Que tenga inteligencia, que tenga respeto al ser humano y que sea espiritual. No soy un hombre pues de mi casa, no soy bien casero, ¿sí? No soy, ya pasé esa edad de las fiestas. Tengo entendido de que sos como papá para tu hermana menor. Sí, bueno, hace muchísimos años que soy básicamente su papá, ¿no? Y me siento orgulloso. Ahí pues se va tambaleando un poco cuando es adolescente, cuando tienes una hermana adolescente y tú tienes que ser responsable de ella. Tienes que asumir, es complicado, ¿no? Entonces también quizás por eso no tengo hijos, ¿no? Hasta ahora. ¿A los cuántos años asumiste eso? Más o menos hace unos 12 años. 12 años. Hace unos 12 años, sí. Y antes de asumirlo yo, lo asumió mi hermana mayor, que también me cuidó a mí, ¿no? Y mi mamá es parte del equipo, pues somos todos como amigos todos, ¿no? Pero quizás por eso no tengo hijos, ¿no? Pues porque tenía que hacerme responsable de mi casa primero antes de hacer mi propio camino, ¿no? ¿Sos celoso? ¿Celoso no? Ajá, a nosotros nos dijeron lo contrario. No, celoso. No soy celoso. A mí, hay dos cosas que no tolero: la mentira, la traición, por supuesto, y la mediocridad. ¿Eres celoso con tu hermana? No celoso. En realidad yo la cuido y la protejo, ¿no? Y no falta el imbécil que se aprovecha de la inocencia de mi hermana y se aparece en el camino, ¿no? Siempre hay un par de nefastos ahí que hacen más daño que bien. Y por supuesto, cuando tú quieres a alguien celoso con mis parejas, no, pero sí con mi hermana tampoco, el guardián, ¿no? Yo quiero lo mejor para mi familia como cualquier persona normal y cualquier persona común y corriente, y bueno, pues tengo una misión en la vida, que librarme de un par de personas ahí que hasta ahora la perjudican a mi hermanita. Vamos a ver qué pasa todavía. Ya nomás envió su mensaje, ¿no? Ya nomás. ¿Qué te falta por hacer? Mucho. Me falta construir una familia. He decidido tener mi primer hijo a los 40 años. Me faltan 2 años todavía. 2 añitos en esa zona. Sí. Estoy con mi organización, con mi movimiento, que es MAR, que lo que hacemos es encontrar la virtud en las personas, sin importar de qué se trate esa virtud, de qué disciplina se trate, y tratar de acentuar esa virtud, alimentarla, desarrollarla, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, me falta ver mi país mucho más grande. Yo creo que no me puedo morir hasta que este país sea un país muchísimo más grande, ¿no? Yo hablo de potencia, se me ríen algunos compañeros comunistas, socialistas, algunos neoliberales también, cuando yo digo que Bolivia puede ser una potencia mundial, pero no una potencia mundial analizándolo desde las armas o desde de la fortaleza económica, ¿no? Porque potencia mundial es eso, justamente armas y fortaleza económica. Pero sí, por ejemplo, hay países como Cuba, por ejemplo, que son una potencia mundial en arte, son una potencia mundial en educación, son una potencia mundial en medicina, en ciencias también. Yo quiero que Bolivia sea una potencia mundial en arte, en educación, en medicina y en ciencia, ¿no? Y desde donde yo puedo, desde MAR, desde un lado, desde el otro, desde la música, desde la televisión, quiero que la gente empiece a sentir más orgullo todavía. Tú, Daisy y yo estamos muy de acuerdo en eso, que hace 20 años los bolivianos tenían vergüenza por su país, éramos muy pocos. Yo sé que tú siempre has sido orgulloso de tu país, por eso te quiero y te admiro y voy a estar a tu lado toda la vida, porque somos muy pocos los que realmente hemos llevado la bandera de nuestro país, ¿no? Amigos míos ahora que son más bolivianos que nadie, antes eran pues gringos, ¿no? Eran los gringos de La Paz, ¿no?
Por eso hablamos a La Paz, re bien, porque tenemos esa presión de Estados Unidos. Hemos vivido en La Paz con los gringos ahí. Los gringos se metían a nuestras fiestas, a nuestras calles, a nuestras instituciones. Y bueno, pues soy antigringo también, que voy a decir la verdad. Entre tantas cosas. Muchísimas gracias, Ana, por este tiempo. Gracias por venirnos a conocer más allá. Un honor. Gracias. Un beso. Chao. Gracias. Al desnudo con Desiree Durán.